Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte. Análisis, información, la mesa de café, el invitado del día, la Copa del Mundo que está a la vuelta de la esquina. Se va a jugar en menos de un mes la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA México, Estados Unidos, Canadá 2026. Ya está la lista de Scaloni de los 55 que van a integrar, en definitiva, de esos nombres, los 26 finales que van a estar en la lista de la selección argentina. Una selección que tiene una base, digamos, de los campeones del mundo, de los que han sido parte importante del proceso, pero que por supuesto también algunos pueden llegar a última hora, algunos que han elevado mucho su rendimiento, porque Buendía ha mejorado muchísimo, había tenido un final de temporada con el Aston Villa que hace pensar que pueda estar finalmente en la lista de Scaloni, pero vamos a esperar cuando ya sea el tiempo definitivo para dar los nombres. Mientras tanto, se juegan las semifinales de la Liga Argentina, ya estamos en la instancia decisiva para tener el primer campeón del año. El ascenso continúa y además, por supuesto, tenemos la mesa de café con Marcelo González, un periodista de una extensa trayectoria en el boxeo nacional e internacional. Con Marcelo vamos a hablar de su libro y, por supuesto, de su pasión por el boxeo. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Marcelo González, un amigo de muchísimos años, un periodista de notable capacidad que le ha dedicado su vida al boxeo. Marcelo lleva más de 40 años de trabajo en el periodismo deportivo, pero específicamente en el boxeo, más allá de que puede cubrir fútbol u otras actividades, y ha publicado su libro Recordando, que son un relato, si se quiere, condensado de las miles y miles de peleas que él ha visto. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros, por 12 rounds al corazón, que creo que reflejan un poco lo que es el contenido de este libro, ¿verdad? ¿Qué tal, Hernán? Bueno, el gusto de estar acá otra vez y presentando mi libro, ¿no? Mi ópera prima, y estoy tan entusiasmado que ya tengo 3 historias escritas para una segunda parte. Pero sí, 12 historias al corazón tienen que ver con mi pasión por las historias, por el boxeo, por el periodismo. Pese a que por ahí la gente me conoce por Teis Sport, por Combate Space, 26 años allí, soy un periodista de extracción gráfica, casi 20 años en la agencia Telam, empecé en Revista Cuadrilátero con Hernán Santos Nicolini, así que no me es ajena la pluma, pero claro, eran todos cables sin rigor literario. Bueno, de tanto haber leído, de tanto haberme nutrido de esas historias que me han conmovido, porque después te haré un relato de todo lo que hay en ese libro, es que me decidí a hacer una antología y bueno, condensar allí en esas 100 páginas 12 historias de la vida real, por eso 12 historias al corazón, y una que me animé de ficción, en un delirio que yo creí que era un delirio, pero después pensé, no debe ser tan delirante pensar que alguna vez vaya a subir a un ring un boxeador creado por inteligencia artificial. Marcelo, las historias de boxeo, estos 12 rounds al corazón, ¿son historias de knockouts o son peleas que por ahí tienen momentos específicos que de alguna manera vos llevás en el corazón y los recordás? No, son historias más que peleas. De pelea hay un solo cuento, una sola historia, que fue en el año 55. El capítulo se llama La pelea de los pies descalzos. Historia real. Peleaban por el campeonato mundial gallo en Bangkok, Tailandia, el campeón Jimmy Carruthers de Australia contra el retador local Chamroen Kitrat, en un estadio al aire libre. Se largó una lluvia tremenda al empezar la pelea, tanto es así que a la mitad del combate los dos boxeadores decidieron sacarse las botitas para seguir peleando porque se resbalaban. ¿Y cómo terminó esa pelea? Por eso se llama la pelea de los pies descalzos. Ese es el único cuento o historia que habla de una pelea. Después tenemos historias. Una de las que más me gusta a mí es la de Maravilla Martínez, que me escribió el prólogo, así que le agradezco
infinitamente aprovecho este espacio para mandarle un abrazo, está en Madrid, en esas temporadas que el ex campeón pasa en España, porque él, después de pelear y perder su invicto ante Antonio Margarito el 19 de febrero de 2000 en Las Vegas, fue una paliza la que le dio Margarito, realmente, se baja del ring y ante los micrófonos de Juan Larena, de Combate Space, yo estaba en la transmisión, por eso lo recuerdo bien, dijo, no di ni el 1% de lo que soy, pero sé que voy a volver a Las Vegas porque este lugar me pertenece. Una osadía tremenda. Yo cuando lo escuché me quedó grabado porque digo, ¿quién es este pibe para mandar semejante pronóstico tan audaz y reclamar la catedral del boxeo cuando había sido paliciado por Antonio Margarito? Y sin embargo se dio. Y el proceso ese está narrado en la historia, la número 1. Eso también habla de la fortaleza mental de Sergio, ¿no? El grado de confianza que tenía sobre sí mismo, incluso cuando él toma la decisión de irse del país y hacer su carrera en Europa, establecer la base en Madrid. Me parece que también él tiene un grado de confianza muy, muy grande, ¿verdad? Sí, absolutamente. Es que este libro, casi todas las historias se trata de redención, de pelearle más que al boxeo, a la vida. En definitiva, el boxeo es como la vida misma, retacada en 3 minutos por round, ¿no? Por eso esta historia de Maravilla fue una de las que más me conmovió y las que yo quise resaltar, porque es algo que no se marca mucho entre las tantas hazañas que nos regaló para el boxeo argentino el quilmeño. O, mejor dicho, nacido en Avellaneda, pero afincado desde chico en Quilmes. Después tenemos, boxeadores que, por ejemplo, uno llamado Craig Bozianowski, boxeador de peso crucero en los 80, que tuvo un accidente en moto y se le tuvo que amputar la pierna derecha. Y aún así volvió a boxear. Y no solo eso, disputó el título mundial 12 rounds ante el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Robert Daniels. La historia está narrada allí. O el boxeador de la mandíbula de acero. Cuando uno dice mandíbula de acero es que resiste el castigo, pero en este caso fue literal. Eugène Criqui, campeón francés y europeo en los 20, sufrió una herida de guerra en la Primera Guerra Mundial. Un balazo le atravesó y le rompió la mandíbula inferior y audazmente un médico le colocó una placa de acero recubierta con piel de sus pantorrillas. Y el tipo volvió a pelear y fue campeón mundial. Ganó en el Polo Grounds semanas antes que pelearan Firpo Dempsey en 1923. Qué increíble. Bueno, historias como esa que me conmovieron en su momento están reflejadas allí. Porque son historias desconocidas. La gente que conoce o que sabe de boxeo, que le gusta y que está muy cerca de Maravilla Martínez sabe miles de cosas, pero por ahí yo no me acordaba ni por asomo de aquella declaración que fue hace 25 años, 26 años y que la hizo en Combate Space, ¿no? Para todo el país, para todo el continente. Claro, será por eso que a mí me quedó grabada, porque estaba en la transmisión. Pero igualmente hay muchos capítulos que se han reflejado en mi canal de YouTube, que se llama justamente como el libro, Recordando, con la KO, así que los invito a seguirlo. Muchas de esas historias, como la de la mandíbula de acero, la de Maravilla Martínez está en un short, la de Bozianowski, el boxeador con pierna ortopédica también, pero hay otras que no, como por ejemplo la que a mí más me ha conmovido en mis 40 y pico de años en el periodismo, es la de Bobby Chacón. Una vez Carlitos Irusta, como un amigo, me invitó a escribir una necrológica de Bobby Chacón, que fue un campeón muy popular en los 70 y 80, de peso pluma y superpluma. Había murió en 2016. Le escribí la nota, pero evocando el suceso que más me marcó, que más me conmovió, de todas las historias que están allí. Y se las relato para que ustedes tengan el gancho que pueda motivarlos a comprar el libro y leerla. Pero la verdad que la historia es conmovedora porque Bobby Chacón y su esposa, Valerie, tuvieron una discusión muy acalorada antes que Bobby se fuera a pelear a Sacramento, California. Él vivía en Los Ángeles, para un combate más. Ya venía en la decadencia Bobby Chacón y su esposa le rogaba que dejara el boxeo, pero Bobby, con esa enfermedad, entre comillas, que tienen los que han sido notorios y que se niegan a dejar el boxeo y a buscar una nueva chance,
la desoía. La esposa consigue un trabajo en la paradisíaca Honolulu, Hawái, convencida de que su marido la va a acompañar. Se lo dice y él le dice, no, tengo una pelea en Sacramento. Bueno, discusión, Bobby se va a Sacramento, pasa el pesaje, llama a la casa, la mujer casi ni lo escuchó, estaba totalmente enojada, y luego se va al estadio. En el interín, uno de los colaboradores de Bobby Chacón recibe la noticia que Valerie, la mujer de Bobby, se había suicidado. Se pegó un tiro y se lo fue a decir a Bobby antes que subiera al ring. Dudaban entre decírselo o no, porque estaba a punto de pelear. Se lo dijo. Y Bobby peleó igual. Ganó. Y no solamente eso, después fue campeón del mundo otra vez. Increíble. Cuando ya estaba en la pendiente, en el suicidio de su mujer, y por ella peleó hasta volver a ganar una corona del mundo. Bueno, todos los pormenores de esa historia, que spoileé demasiado, están allí. Pero están bien contados y a la gente le va a remitir, como a mí me remite ahora, que cuando Galíndez le ganó a Richie Cates, le ocultaron a Galíndez la muerte de Bonavena. ¿Te acordás, Marcelo? Claro. Tito Lecture se había enterado del crimen, del asesinato de Bonavena, pero no se lo dijo antes de la pelea, se lo dijo después. Sí. Evidentemente ahí fue está bien, no era la esposa, ¿viste? Claro. Pero bueno, en este caso de Bobby Chacón pasó así y fue algo que me conmovió. Cómo este tipo sacó de la peor noticia posible que alguien pueda tener antes, no solamente de boxear, de ejercer cualquier tipo de actividad. Y el tipo va y gana y después fue campeón del mundo de vuelta. Te pido una pausa, Marcelo, una pausa técnica, y seguimos la charla con Marcelo González. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Como siempre, abrimos este espacio para presentar las voces de los protagonistas. Yo creo que el equipo entregó todo lo que tenía, como lo viene haciendo habitualmente, y obviamente que no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de que el hecho de encarar dos torneos al mismo tiempo, eso nos fue sacando energía. No es casualidad, la semana pasada nos empataron en el minuto, creo, 95, el otro día perdimos en el minuto 92 y lo mismo. El equipo entregó todo lo que tenía. Este grupo de jugadores puso Barraca en un lugar que nunca había estado. Estoy muy conforme con la entrega, con el espíritu de lucha, con la intención de juego. Olimpia tiene buenos jugadores, tiene jugadores de jerarquía. Hace 3 días dio la vuelta olímpica en el torneo paraguayo. Cuando vos competís a nivel internacional, siempre te cruzás, vos te enfrentás con los mejores equipos de cada país. Y vuelvo a reiterar, el equipo estuvo a la altura de las circunstancias. Entregó todo lo que tenía, jugó al límite de sus posibilidades y no nos sacamos. Estoy contento de haber podido ganar la primera vez acá en Córdoba con mi familia, con mi gente. Esperamos podamos seguir así. La verdad es que es hermoso poder jugar acá, es hermoso poder jugar enfrente a tu gente, en casa, cerca de donde todos vivimos, así que creo que hay que seguir alentando para que estas cosas sigan pasando, para que estos torneos se sigan organizando y que podamos seguir jugando todos por acá cerca. Y estamos trabajando más que nada en la parte mental, que es lo que hoy en día hace la diferencia, así que creo que va un poco por ahí. Y la verdad estoy contento, por más de que arranqué jugando más o menos, después pude ir mejorando, no pude encontrar el saque, pero después de fondo me sentí muy bien y saqué el partido, que es lo más importante. Sí, venía haciendo muchas dobles faltas, estoy más o menos la muñeca, tengo un dolor y no vengo sacando mucho. Me atrapé, mi entrenador me dijo saqué abajo y bueno, gané ese game. Leonel Castro, tengo 18 años, un par de transición y topser hace poco. Yo a Fala lo conozco hace mucho, sabía que iba a ser un partido duro. Iba 6 iguales en el primero, se me escapó un set point, después 4-1 abajo y ahí la veía complicada la verdad para ganar el partido. Gané un par de buenos puntos, empecé a jugar mejor, empecé a soltar un poco más
y lo puedes sacar adelante. Creo que estoy compitiendo muy bien y eso me da tranquilidad en la manera en la que encaro los partidos. Siempre tenés que seguir enfocado en lo que estás haciendo, y acá en Córdoba la verdad que tengo los recuerdos de chiquito, de los G1. Nada, veníamos mucho, se hacían muchos torneos, no sé si acá en el lawn tenis o en el jockey, pero he jugado en los dos clubes, así que nada, tener torneos en Argentina para mí está buenísimo, así que lo disfruto mucho. Me autofelicito porque mentalmente estuve muy bien, estuve muy tranquilo, intenté mantenerme ordenado y jugar tácticamente haciendo lo que tenía que hacer, pero bueno, muy bien desde el aspecto mental y táctico que me mantuve ordenado, y creo que eso fue la clave para poder ganar. Seguimos la charla con Marcelo González, un hombre de más de 40 años dedicados al periodismo y al boxeo específicamente, como decíamos al principio del programa, con su cara y su imagen en Combate Space, en ESPN, en Teis Sports, en todas las cadenas más importantes, y por supuesto en la gráfica que refleja recordando, y que creo que todavía más allá de contar historias que uno un poco las tiene que esconder para que la gente lea el libro, ¿me puedes contar alguna historia más, Marcelo? Hay dos también especiales, más allá de la de Bobby Chacón. Una que conocí de muy pibe y me quedó marcada a fuego, y que reflejé en el canal también, pero con las peleas que fueron ocurriendo de este personaje. Pero bueno, después me metí en la historia bien profunda, investigando, que es de James Scott, un boxeador estadounidense de peso medio pesado, que llegó a ser número 1 del mundo y a estar muy cerca de pelear por el título de Víctor Galíndez, entre otros, porque hubo una época en la cual pasaron muchos campeones y James Scott estaba esperando su oportunidad, pero había una salvedad, estaba preso. Y le montaron muchas peleas en el presidio de Roswell, en Nueva Jersey, que fueron conmoción en Estados Unidos. Se veían con altísimos puntos de rating. Las cadenas se disputaban los derechos de esas peleas, que se hacían en el patio de la cárcel. Sí, sí. De hecho, HBO, la famosa cadena de televisión por cable, comenzó a hacerse grande transmitiendo las primeras peleas de James Scott en la cárcel. Mira. Pero bueno, todo este asunto de que los campeones no iban a arriesgar su título en la cárcel, nunca pudo lograr el permiso para salir. Toda esa lucha está reflejada en esa historia que se llama El ídolo de la cárcel. Después tenemos la de mi esposa, Analía Maradona, y su papá, que tenían un vínculo realmente muy, muy estrecho, y cuando Analía iba a debutar como boxeadora, como referí profesional, el día anterior fallece su papá, que ya venía peleándole a una enfermedad muy, muy, muy larga, y obviamente no debutó. La programaron para la semana siguiente y ocurrió un hecho mágico. Está relatado allí. Bueno, y después me divirtió mucho escribir la de el boxeador creado por inteligencia artificial, un boxeador argentino. Se da en el marco de 2 décadas después de esta que estamos viviendo. Y me valí de la inteligencia artificial para que me diera cuestiones técnicas, a ver si era posible o resultaba muy delirante el hecho de que alguna vez se cree un boxeador que reciba golpes, que pegue golpes y que se suba a un ring y sea un ídolo. Bueno, ahí está el cuento. Algo puede pasar, ¿no? Porque han recreado a Gustavo Cerati, ¿viste? En shows de Soda Stereo, entonces algo por ese estilo puede pasar. La inteligencia artificial me parece, Marcelo, que es capaz de todo, ¿no? Y estas cosas que uno pensaba inimaginables ahora pueden tener cierta concreción. Sí, sí, la verdad que sí. De hecho, confieso de que la usé y la inteligencia artificial me escribió unos párrafos que parecían escritos por Borges. Claro. Me asustó. Sí. Pero bueno, yo le di la impronta mía, obviamente, y me valí de la inteligencia artificial para estas cuestiones técnicas que yo no manejo, de cómo podría ser posible la creación de un holograma, porque en definitiva es eso. Aunque en un par de décadas más, quién sabe, ¿no?, lo que puede ocurrir. Estaba viendo, creo que en un streaming, y alguna vez lo charlamos en alguna mesa de café, tu admiración por Carlos Monzón, que somos casi de la misma edad, y bueno, para nosotros fue absolutamente significativo, porque vos decías algo que yo me acuerdo que lo sentía a los 8 años, Monzón ganaba siempre.
ganaba siempre, era increíble. Incluso cuando estuvo complicado con Valdés, ganó igual, ¿viste? Contame de tu relación con esa idolatría, Marcelo, de Monzón. Está escrito allí el por qué yo abracé al boxeo y al periodismo como profesión, pero sí, tenés razón, es la síntesis perfecta. Monzón ganaba siempre y yo de chiquito era un consumidor ávido de los cómics de superhéroes. Ajá. Batman, Superman, Linterna Verde, Flash, la Liga de la Justicia. Y de pronto en mi casa, como en gran parte del país, los sábados a la tarde, porque Monzón peleaba casi siempre en Europa, se ponían las peleas de Monzón. Monzón ganó el título en el 70, yo tenía 5 años y reinó durante toda mi infancia. Se fue en el 77 cuando yo ya tenía 12. Y este tipo ganaba siempre. Pasó a ser mi héroe de carne y hueso. Después te cuento una al margen, porque llegaba al Mundial 78, al poco tiempo de que Monzón se retiró, y yo empecé a comprar, también apasionado por el fútbol, fascículos de la historia de los mundiales y me encontré con la del Maracanazo. Ajá. La selección de Uruguay del 50 y Carlos Monzón marcaron mi amor por el fútbol y por el boxeo. Sí. Por esa hazaña inigualable de los charrúas en el Maracaná. Pero al margen de esto, volviendo a Monzón, sí, el tipo ganaba siempre. Y después alguna vez recuerdo muy vagamente que mi viejo y mi mamá veían las peleas de Galíndez o de Mohamed Ali, contemporáneos a Carlos, y los periodistas los llamaban campeones mundiales, y yo decía, no, si el campeón mundial es Monzón. Claro. Para mí era toda una sola cosa el boxeo, hasta que me explicaron la división de categorías y yo me empecé a interesar por los héroes con puños enguantados, encabezados por mi ídolo Carlos Monzón, obviamente. Además, porque él, bueno, vos lo conociste mucho a Hernán Santos Nicolini, que tuvo una gran confianza porque cuando va a pelear con Benvenuti no era ni favorito ni mucho menos, ¿verdad? Claro, todo tiene que ver con todo. Mis inicios en el periodismo fueron con Santos. Santos generosamente me abrió las puertas de su oficina, me dio trabajo sin yo ser más que un simple entusiasmado adolescente por el boxeo. Y claro, al poco tiempo de conocerlo a Santitos me contó la historia de su vínculo con Carlos Monzón y cómo él llega a transmitir la pelea y el knockout de Monzón a Nino Benvenuti. Él compró los derechos cuando nadie creía en Monzón y nadie se los compraba a él para irradiar la pelea, hasta que al final arregló con José María Muñoz en Radio Rivadavia, que tenía ya su equipo formado, el inolvidable dueto de Caffarelli y García Blanco. Exacto. Pero Santitos quería relatar. Entonces Muñoz le propuso la salida, pelea a 15 rounds, Muñoz decía, la pelea va a durar los 15, si es que Benvenuti no lo noquea antes. Bueno, relata Caffarelli los rounds impares y vos los pares. Claro. Y tocó round 12, round par, y lo relató Nicolini. Por eso esa historia también, en algún momento la voy a escribir si Dios quiere. ¿Fueron los 80 la edad de oro del boxeo? Digo, por los Cuatro Reyes, por lo menos para nosotros, debe haber sido los 50 quizás para la gente más grande, pero ¿los 80 fue la edad de oro, Marcelo? Para mí los 80 fueron la edad de oro en todo aspecto. Vos que sos contemporáneo a mí, seguramente estarás de acuerdo, pero en el boxeo específicamente sí, es algo, creo que para mí fue único, ese cuarteto mágico de Hearns, Hagler, Leonard y Durán va a quedar siempre en el recuerdo, ¿no? En Argentina también, a partir de Sergio Palma, coronado en el 80, con el advenimiento de Falucho Laciar, en el 81, Vallas, que fue el boxeador que más me gustó ver en vivo en toda mi carrera y con el que guardo una gran admiración y amistad, gracias a Dios. Látigo Koji más adelante, el advenimiento de Locomotora Castro, que fue en el 87, 88. Ubi Saco, un crack en todo aspecto, muy efímero como campeón del mundo. Los cracks fueron efímeros, como Vallas y como Ubi. Me marcaron a fuego, como a todo ser humano de la Argentina nacido en los 60, como yo. Claro. Gustavito Vallas era conmovedor, ¿no? Algunos dicen mejor que Loche, otros, dicen que no vale la pena la comparación, pero es lo que vos decís, el talento puesto en un ring. Llegamos al final, Marcelo, y quiero pedirte alguna palabra final justamente para el libro.
cómo nació, digamos, y qué le dirías a la gente, digamos, desde las entrañas, porque un libro es como un hijo, ¿verdad? Tal cual. ¿Y cómo lo sentís vos recordando? Yo siento que fue escrito con el corazón, por eso ese título, porque fueron historias que a mí me marcaron a fuego. Creo que mucha gente se va a sentir identificada con las historias que hay allí, desde el vínculo de una persona, en este caso mi esposa, con su padre, desde un muchacho que tuvo una pierna amputada, otro que se le fracturó la mandíbula en 1000 partes y hubo que restituirla con placas de mental, boxeador que también tenía la pierna rígida, el Macetón Cabrera, ejemplos de resistencia, ejemplos de lucha, que creo que todos en distintos campos los tenemos, y por eso busqué que esas historias lleguen al corazón y que la gente que lea cada una de las historias pueda sentirse identificada. Muchas gracias, Marcelo, un placer. Gracias a vos. Marcelo González en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a hablar, por supuesto, de la Copa del Mundo, pero también de lo que es un mayo importante para el fútbol internacional a nivel clubes, porque se juega la final de la Champions, también las finales, por supuesto, de las restantes Copas Europeas, el Barcelona campeón, un campeón brillante en España, las finales del torneo argentino con varios candidatos en partidos que son impredecibles, y por supuesto también lo que es el desarrollo de la Sudamericana y de la Copa Libertadores de América. Pero todo eso vamos a hablar en la próxima edición de Universo Deportivo, mientras esperamos a la Copa del Mundo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.